compartir, ¿no?, acerca de mi propia aventura actual, pero que al mismo tiempo creo que es para todos nosotros. Creo que a veces cometemos ese error de pensar que ciertas cosas del Señor o ciertas enseñanzas son para unos cuantos privilegiados que tienen algún talento especial, ¿no? Y bueno, el resto, pues ahí vamos, sobreviviendo un poquito, ¿no? A ver qué podemos hacer. Y yo creo que no, para nada. Creo que vivimos un tiempo de valientes, o sea, un tiempo en el que la diferencia entre el éxito y el fracaso va a estar en eso, en ser valiente o no, en lanzarse o no lanzarse, o quedarse cómodo en la retaguardia viendo cómo los demás se parten la cara en el frente, o salir al frente también a estar ahí, ¿no? Y ese es un llamamiento al que el Señor nos llama, o sea, que nos está llamando a todos. O sea, no hay nadie que se quede fuera de ese llamamiento. Entonces es una cosa que deja la pelota en nuestro tejado siempre. Nos deja a nosotros con ese punto de respondemos o no respondemos. Y bueno, por comenzar un poquito con mi propia historia, yo nací en un hogar cristiano. Yo crecí en el entorno de la iglesia, pues como muchos de vosotros, a lo mejor, los chavales que estáis aquí, o otros que ya sois más avanzados en edad, pero que hemos nacido, que nos han salido los dientes entre los bancos de la iglesia. Y yo soy de esos, ¿no? de ese tipo de personas, y crecí en Madrid, en tiempos de Franco, en tiempos en los que mi padre era pastor. Si algo recuerdo es el miedo, mucho miedo, porque lo que hacíamos era medio clandestino. Era una cosa que no estaba tolerada, permitida. O sea, eso de reunirse más de cierto número de personas en un sitio ya estaba raro, ¿no? Entonces vivíamos en el barrio de Moratalaz, en un piso en el que mi padre, con un acordeón, que eso se oía, además, salíamos en el piso bajo, eran edificios de 4 pisos, y yo me quería morir porque venía gente allí al culto, a casa a cantar, y mi padre sacaba el acordeón y a mí me daban una pandereta y yo estaba allí, se oyera lo menos posible, porque yo era consciente de que los vecinos oían todo. Claro, luego esta gente luego se iban a su casa, pero es que yo vivía allí, y luego había que ir al cole por la mañana con todos los niños que íbamos todos juntos, las mamás y tal, y había como un gran círculo alrededor nuestro, de mis hermanas y yo, porque la gente era como decían, estos son los que hacen brujería, hacen algo raro ahí en su casa, tal, ¿no? Y yo trataba de boicotear las reuniones para que no hiciera tanto hacer algo, ¿no?, llamar la atención. Entonces eran, que este niño no está quieto y tal. Yo es que estaba inquieto porque a mí me preocupaban otro tipo de cosas. Total, que si algo recuerdo es el miedo. Y recuerdo que cuando mi padre, cuando alquilaron el primer local y nos tiraban piedras, porque era el tiempo de pandillas también, estaba muy de moda lo de... Luego ya vino lo de la droga, pero todavía no estaba lo de la droga. En aquel tiempo, cuando yo era chaval, era lo de pillarte por la calle y pegarte una paliza. Eso es lo que había. Eso era lo que estaba más de moda, ¿no? Entonces era encima, estos que son raros, esto lo vamos a bajar los pies al suelo, ¿no? Y a mí me tenían amenazado de que a mi padre cualquier día lo iban a coger y le iban a meter una paliza y lo iban a dejar tirado. Y yo tenía miedo. Yo crecí con más miedo que 7 viejas. O sea, yo mucho miedo. Es lo que más tenía. Para que me vengan a hablar a mí de valentía. Claro, ser cristiano implicaba ser valiente. Implicaba ir diciendo cosas que la gente lo veía muy raro. O sea, yo era el único en el colegio que no estaba bautizado de niño. Entonces me decían, me preguntaban, ¿tú estás bautizado? Y yo decía, no. Pues a mí me enseñaban que a ver cuándo me iba a bautizar yo. Por lo tanto, no estaba bautizado. Entonces me decían, pues entonces no te puedes llamar Marcos, no tienes nombre. Yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Entonces me llamaban Anónimo, me decían. El Anónimo, venga, ven para acá. Esos rollos que te hacían sentir diferente. Y un niño no quiere sentirse diferente, un niño quiere estar integrado. No quieres ser distinto. Entonces, ser distinto implicaba ser valiente. Y yo me acuerdo que pues crecí en ese entorno en el que a mi padre le daba igual. Le decía que había que predicar a tiempo y fuera de tiempo.
Y decía, pero qué tiempo. Y luego compraron una furgoneta en la iglesia y la rotularon y le ponían Jesucristo en rojo, Él es Dios y el Señor. Y luego fabricaron unas bandas para pegar en el coche y a ver quién era el valiente que las compraba y se la ponía en el coche. Y había que ponérsela porque eso era dar testimonio de Cristo. Entonces había coches por toda España que llevaban la banda, y cuando tú ibas por la carretera y veías uno que se cruzaba, uno entre millones, que de pronto ¡ah! ¡Un cristiano! No, porque llevaba la banda que ponía Jesucristo. Ahora llevamos un pececito, que es mucho más moderado, mucho más, ¿entiendes? Y mucho menos valiente también, de paso. Pero bueno, la parte de atrás, ¿no? Y luego, exactamente. Y luego era algunos hermanos con la excusa de que yo es que, como soy tan malo conduciendo, yo prefiero no llevar la banda, pues no vaya a ser que sea mal testimonio si quitaban la banda. Y, claro, íbamos a testificar en unas furgonetas que teníamos que las habían rotulado. ¿Tú te acuerdas? Hombre, entraban 9 en la furgoneta, cabían, y entrábamos 41 guitarras, y nos metíamos mi padre conduciendo, y se abría la puerta y salíamos disparados allí, parecíamos los hombres de Harrison. Llegábamos a una plaza en la que no se podía predicar, pero ahí nos poníamos con un megáfono a dar voces, y sabíamos que al poco tiempo venían a por nosotros, a echarnos de allí la policía, pero cuando llegaba la policía estábamos recogiendo y ya nos íbamos para otra plaza, y así nos tirábamos todo el sábado de plaza en plaza, tiro porque me toca, jugando al ratón y al gato muchas veces con la policía, y curiosamente con más miedo, y curioso era que nos tirábamos la semana entera esperando que llegara el sábado, porque no teníamos otra cosa. Eso era lo que hacíamos, ¿no? Cuando hablamos ahora de valientes, pues yo a veces pienso, vivimos un tiempo en el que ya no nos van a escupir en la furgoneta, porque ahora tenemos derechos. Cuidado, ahora ya tolerancia, y entonces nos podemos pensar que es que estamos en otro tiempo mejor, y es mentira. Es otro perro con otro perro con el mismo collar, o el mismo perro con otro collar, como quieras, pero es lo mismo, es la misma esencia, y necesitamos seguir siendo valientes, quizás de otra forma, pero sí que necesitamos, como decía Emerson esta mañana, que estamos yendo contra corriente. Entender eso, entender que seguir a Jesucristo significa tener entre ceja y ceja muy claro que estamos en un entorno hostil, que Cristo no vino a hacer amigos, que no estamos buscando likes, que me importan muy poco los likes. He venido a decir la verdad, y eso requiere valentía, porque eso al final pues te pone en una tesitura en la que pues es incómodo. Y en un tiempo en el que vivimos, en el que de lo que más se habla es de tolerancia, de integración, de que todo vale y de que todos podemos convivir y estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y no pasa nada, pues llegar con el Evangelio. El Evangelio es intrusivo porque el Evangelio te confronta y te dice que tienes que cambiar de vida. Hoy se lleva el esoterismo, hoy se lleva todo, o sea, tú si eres musulmán lo que tienes que hacer es ser un buen musulmán. Y si eres hindú, lo que tienes que hacer es ser un buen hindú. Y si eres cristiano, pues un buen cristiano. Y si eres ateo, pues un buen ateo. Y llega Jesucristo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dices, espera. Estamos en el siglo XXI y aquí, hombre, se lleva la espiritualidad líquida. Que es que, en fin, no está adscrita a ningún tipo de dogmas o de preceptos fijos, no, tiene que ver con cómo te sientes tú en este momento y qué es lo que te hace sentir bien. Tú tienes que tener una espiritualidad que te haga sentir bien, porque no tiene nada que ver, que a lo mejor mañana es otra, porque mañana te vas a sentir de otra manera, entonces no tiene por qué ser nada, ¿entiendes? No hay absolutos. Creo que es una de las lacras más grandes en esta sociedad. Si a mí me preguntan cuál es el mayor problema de esta sociedad, yo antes que el terrorismo, antes que el no sé qué, y antes que el paro y el no sé qué, yo diría la pérdida paulatina de absolutos que estamos teniendo, en el que todo vale.
Y yo creo que hay absolutos. Yo sigo creyendo que hay absolutos, que hay cosas que no se mueven. Pues es así. El norte, por ejemplo, yo siempre digo eso, el norte es el norte, señores, el norte es el norte, te puedes poner como quieras. Puedes poner la puerta ahí, puedes ponerte boca arriba, boca abajo, haciendo el pino con el trasero como quieras. El norte es el norte. Te puedes poner como cambias tú, pero el norte no. Y como cambiemos el norte, entonces sí que estamos perdidos. Como cambiamos el norte, entonces sí que ya luego nos asombramos de por qué estamos andando en círculos. Pues porque hemos cambiado el norte. Ya no sabemos ni a dónde vamos. Entonces, la casa de los valientes, ¿qué es eso? Pues ser capaces de ser valientes, ¿no? Es decir, de ser diferentes. Para mí, crecí en ese ámbito y con esa idea de que necesitamos ser valientes, necesitamos... Y yo siempre quise ser un valiente para el Señor. Quise ser un héroe para el Señor. Yo me acuerdo de Paco de Torrofonso y decía, Señor, que yo sea el que más te ame. Pues eso quería ser yo. El que más te ame. El que más destaque para ti, Señor. El que más haga cosas para ti. El que entonces me puse las pilas con la música, pues venga, pues yo quiero ser el que mejor haga esto. Y con la palabra, el que mejor, el que más, el que tal, el ser un héroe. Y en el último tiempo... En mi vida ha habido un giro en esto, porque de pronto me ha invadido una angustia de decir, bueno, ¿y si yo desaparezco, qué pasa? ¿Y si yo de pronto no estoy, qué pasa? ¿Se cae todo el andamiaje o qué? ¿Está todo montado alrededor mío porque soy el héroe de la historia? ¿Soy el gran valiente y todo gira alrededor mío? ¿O qué? Y entonces... empezó a tomar forma en mí mucho la idea, y llegó a mis manos también un libro, y a través de unos hermanos, y nos pusimos a estudiar semanalmente la idea de ¿eres un héroe o eres un hacedor de héroes? ¿Qué somos? Y me di cuenta, yo, me parece que lo he enfocado todo como para ser un héroe yo. Y sin embargo veo el Evangelio y veo a Cristo y veo que nos llama a todos no solo a ser héroes para Él, sino a ser hacedores de héroes. Y yo es lo que estoy haciendo actualmente. Yo he cambiado el chip un poco y ya no quiero ser yo ningún héroe. Yo quiero que el día que me vaya no se note. Ni siquiera se note, porque haya tantas personas haciendo y llevando adelante la obra de Dios, que yo formo parte de algo mucho más grande que yo. Y al final es lo que se llama discipulado. Se llama que yo invierta mi vida, no solo en vivir para Cristo. Y creo que estamos en una época ya en la que no solo como iglesias, nuestro éxito como iglesia va a depender de cómo seamos capaces de transmitir a otros lo que el Señor nos ha dado. Porque hemos hecho cosas por el Señor, vale, mejor o peor, pero ¿qué va a pasar con los que vienen detrás? El Evangelio tiene en sí el poder de ser transmitido a otros. Y tiene en sí el poder, ese poder generacional. Por eso hay en la iglesia, es de los únicos y de los poquitos lugares que veréis socialmente en los que conviven abuelos, papás, hijos, nietos. Sí, que están en clases y tal, y hacemos cosas para todos ellos, pero en todas las demás actividades de la sociedad aquí, niños no, darles esto es para cierto tipo, para cierto grupo, para cierto no sé qué, y está bien que hagamos eso, pero cuidado, porque la iglesia tiene en sí el rollo familiar, y tiene en sí el hecho de que podamos transmitir unos a otros, y creo que ese es un llamamiento al que el Señor nos llama, a todos, y no hace falta estar en un púlpito ni con un micrófono, y no hace falta tener una guitarra, ni hace falta tener talentos, ni dones especiales, simplemente hace falta decir, Señor, yo lo que tú me has dado a mí, yo lo quiero transmitir a otro. Porque, o sea, no se puede morir en mí. Y se ha puesto muy de moda ese cristianismo light, que consiste en, ¿qué me puede ofrecer a mí esta iglesia? Voy a esta o a la otra, según ¿quién predica hoy? No, hoy no voy. ¿Quién ha dicho que va? No, que a mí es que no me llena. Hemos convertido el cristianismo y la iglesia en algo que me tiene que llenar a mí. Si me llena, bien, si no me llena, no.
en lugar de entender que es un mensaje y es la salvación del Señor que me ha sido dada y que he sido llamado a transmitirla a otros y a llevarla hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo a veces no va a ser Albacete ni la China, va a ser el que tengo al lado. Entonces, para mí, el reto de ser valientes en este momento y en este tiempo significa y tiene que ver con que todos nosotros somos llamados a vivir la vida cristiana y transmitirla a alguien. Y sembrar en alguien, en uno, en dos, en tres, que a su vez siembren en otro, que a su vez siembren en otros, y en otros, y en otros, y eso es interminable. No hay fuerza que para eso. No hay fuerza que para eso. Y para eso necesitamos ser transformados y tomar el llamamiento de seguir a Jesús y hacerlo. Y sembrar en otros. Y mi pregunta es, ¿soy un héroe o soy un hacedor de héroes? ¿Estoy concentrado en ser yo el número central o estoy concentrado en conseguir que otros saquen lo mejor de sí mismos y que desarrollen la mejor versión de ellos mismos porque ha sido transmitido a ellos? Yo, en esta etapa de mi vida, he entendido que eso es lo que Dios quiere de mí. Pero es que creo que es lo que Dios quiere de la Iglesia. Creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y creo que sería una Iglesia diferente si cada uno de nosotros tuviéramos eso entre ceja y ceja. Creo que Dios nos llama a un discipulado valiente. Y para eso hay que ser valientes. Hay que salir de uno mismo. Hay que ser el loco que rompe el grupo y dice, a este no le interesa tanto jugar a la PlayStation. A este lo que le interesa es transmitir algo. Y está bien, jugar a PlayStation, pero como que hay algo grande, importante, que no puedo pasar por aquí sin transmitirlo, sin que suceda. Y para mí ese es el reto. Hay un versículo que a mí me llamó mucho mi atención y no lo tengo aquí puesto. En esta sesión, esta mañana, quisiera simplemente que nos hiciéramos ciertas preguntas. Me conformo con eso, con que nos hagamos ciertas preguntas y meditemos en ellas, o ver una serie de preguntas que después nos podamos identificar y decir, bueno, ¿me estoy haciendo las preguntas correctas? ¿O qué tipo de iglesia soy? ¿Qué tipo de terreno soy? Hay un versículo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, no lo tengo ahí, pero si lo podéis buscar, para mí ha sido muy revolucionario en este tiempo, y es Pablo diciéndole a Timoteo, lo que aprendiste de mí, lo que aprendiste y oíste y viste de mí, esto delante de muchos testigos, esto enseña también a otros hombres, esto enseña también a otros fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Algo así dice el versículo. ¿Lo puedes leer tú, Oscar? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Ese versículo contiene 4 generaciones. ¿Las puedes ver? Lo que aprendiste de mí, una. Tú eres la otra, lo que tú aprendiste de mí. Esto encarga a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. O sea, claro, con razón, dice Pablo, estoy preso, yo estoy en la cárcel, pero la palabra no está presa. No está presa. Si yo te la he dado a ti y tú se la encargas a hombres fieles que sean capaces de... Es interminable. No pueden apresar la palabra, no pueden detener el avance de la Iglesia, por hostil que sea la sociedad. Porque hemos entendido... Entonces me gusta el enfoque de Pablo. Esto revolucionó mi vida porque entendí que el enfoque de Pablo era... Pablo fue un héroe. Pablo es un valiente. Pablo es uno de esos grandes que no le importó nada. O sea, acabó en la cárcel y ejecutado. No le importó. Es increíble Pablo. Pablo en 2 Timoteo, que es la última que escribe cronológicamente, la última, y dice, estoy pronto ya de ser sacrificado y tal, y le escribe, el tío no se queja de nada, o sea, lo tiene clarísimo. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. O sea, imagínate. Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, una persona que, a mí me gustaría, el apóstol Pablo, yo no sé tú, pero es una de las personas que yo por lo menos, vamos, cuando lleguemos al cielo me encantaría decir, mis respetos, Pablo. O sea, a mí me dicen que Pablo está en la cárcel y que está solo, y yo me voy de Jaén y de donde sea, me voy a verle.
me voy a estar con él, que no va a estar solo ese hombre. ¿O no? O sea, Pablo. Pues dice, en mi primera defensa me abandonaron todos, no estuvo ninguno conmigo. Y dice, pero el Señor está, el Señor no se lo tenga en cuenta, Dios está conmigo. Y Él me ayudará. Y Él me hará salir. Me da igual todo, o sea, es un héroe, ¿eh? Este es un valiente. Pero, al mismo tiempo, sabe que la cosa no se muere con él. No tiene esa idea de que, ay, cuando yo me muera, ya me harán un monumento, ya pensarán en lo grande que fui yo. No tiene ese rollo para nada. Él tiene, oye, te lo encargo a ti. Ahora, y tú, encargas a los otros, son muy fieles para él. Esa es su obsesión. Y eso es ser valiente. Entender que yo no soy el número central. Estoy apuntando a Cristo, estoy entregando algo a otros para que lo tengan. Lo hago interminable, lo hago que no pueda ser parado. Esa es nuestra misión, ¿no? Y para mí es algo grande, ese es el reto, ¿no? Y creo que ese liderazgo también lo tenía Jesús. Jesús había entendido ese secreto. No sé si, yo no soy muy fan de la NBA, pero no sé si recordáis, cuando yo era joven había un los que se ha hecho así de mi quinta y le gusta el baloncesto, había que creo que eran los Chicago, los Bulls, había un base que se llamaba Isaiah Thomas. ¿Os acordáis de ese? Isaiah Thomas, que era una pasada, siempre estuvo en el All-Star. Bueno, era el base, era chiquitito, además era de los que siempre era famoso porque siempre tenía una sonrisa, siempre estaba riendo. Y le hicieron una entrevista a él y dijeron, ¿cuál es el secreto del baloncesto? Y él dijo, el secreto del baloncesto es que no tiene que ver con el baloncesto. Esto no se trata de baloncesto, se trata de un equipo, se trata de hacer jugar a los demás lo mejor sacar de ellos lo mejor. Era un tío que repartía juego para todo, ¿no? Decía, lo grande, lo que nos ha hecho ¿eran los Pistons o los Bulls? Me parece que eran, no sé cuál era el que él tenía. Pero que ganaron la liga no sé cuántas veces y el All-Star y no sé qué. Y él decía, el secreto es hacer que los otros sean mejores que tú. Darles la mejor posibilidad, hacerles sacar de ellos el mejor jugador, ¿no? Decía él. Y creo que esa es de algún modo la misma forma lo que Jesús en Juan capítulo 4 versículo 12 dice que nosotros que haremos mayores cosas que él. Pero ¿cómo va a ser? Si tú eres el grande, si tú eres el más, pues no, él dice, vais a hacer cosas mayores de las que yo voy a hacer. Y creo que se trata mucho, estoy de acuerdo yo en que Dios levanta gente especial en momentos especiales, pero, y por no enrollarme más y vamos a las preguntas, hay un personaje en el libro de los jueces que a mí siempre me gustó mucho, que es Gedeón, otro valiente. Gedeón es un valiente, además es un hombre que está haciendo el cobarde, o sea, está guardando el trigo en el lagar porque vienen los enemigos a robarles el trigo, entonces lo está escondiendo. Y llega el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Y dice, pero qué valiente, ni nada, o sea, Jehová está contigo, ¿no? Y dice él, pero ¿cómo que Jehová está conmigo si nos están robando, si estamos retrocediendo, si no somos nadie? Y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón es el que, y dice, bueno, pues vete y contigo, y si soy el más pequeño de mis hermanos, él no tenía un concepto de sí mismo que no. Y Dios lo levanta y le dice, fíjate si era cobarde, que dice, bueno, pues vas a entrar, vete al campamento enemigo y escúchalo, y dice, si te da miedo, vete con Fura tu criado. Y dice, y se fue con Fura, con el criado. O sea, que no lo pone como si fuera o sea, el tío tenía sus inseguridades y tal, ¿no? Pero fue valiente en tiempo de jueces. Ahora, este Gedeón, que es tan grande, en Jueces 6, hay un pasaje que no lo vamos a leer ahora, ¿vale? Pero luego, si leéis la historia de Gedeón, resulta que cometió un error tremendo. Y es que, después de la gran victoria que el Señor le da, viene el pueblo y le dice, oye, queremos que tú gobiernes sobre nosotros o alguno de tus hijos. No sé, monta aquí una jerarquía, haz algo. Y él dice, no, ni yo, ni mis hijos. Jehová gobierne sobre vosotros. Lo cual suena muy espiritual. Pero lo que pasó fue, hizo un efod, no sé qué hizo, y al final el pueblo se prostituyó tras el efod, lo convirtió en un ídolo, y el libro de los jueces es tristísimo. Es muy bueno en cuanto a que, claro, el libro de los jueces es un bucle.
es que pecan contra Dios, Dios los entrega en manos del enemigo, claman a Jehová, Dios levanta a un hombre que los libera, vuelven a vencer al enemigo, recuperan el terreno perdido, se muere el hombre, vuelven a pecar contra Dios y entran en bucle. Y otra vez, los enemigos, no sé qué, claman a Jehová, levanta a uno. Siempre que levanta a uno, bueno, lo que Dios hace con uno es increíble. Pero que cuando se muere ese, otra vez para atrás. O sea, y esa es la historia de Israel. Y entran en bucle. Es terriblemente triste cómo termina el libro de los jueces, que dice, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Creo que ser valientes consiste en conseguir que como iglesia no haga cada uno lo que le parezca, sino que seamos gente capaces de transmitir la verdad de Cristo y que nos obsesionemos con transmitirla y transmitirla y transmitirla unos a otros y no digamos, no, ya el Señor, que Dios sobre, que eso se lleva mucho ahora, ¿no? Que Dios haga en cada uno, no, transmitamos unos a otros la verdad de Cristo. Y este es para mí la gran importancia de ser valientes en este tiempo. Entonces, quiero pasaros una serie de preguntas. Lo voy a hacer en 5, las vamos a poner aquí. 5 tipos de iglesia, ¿vale? Y entonces en un estudio que se hizo recientemente en Estados Unidos se habla de iglesias en retroceso, iglesias en nivel de estancamiento, 5 niveles, ¿vale? Iglesias en nivel de retroceso. Vamos a empezar por iglesias en nivel de retroceso. Luego veremos el nivel de estancamiento, el nivel de crecimiento, el nivel de reproducción o el nivel de multiplicación, ¿vale? Y os voy a decir las preguntas que se hace cada una de estas iglesias. Las iglesias en nivel de retroceso se hacen esta pregunta: ¿cómo permanecer en este tiempo si cada vez tenemos menos manos que ayudan? Porque cada vez somos menos y el trabajo es mucho. ¿Cómo vamos a permanecer? Iglesias en retroceso que representan más del 80% de las iglesias. Si están en retroceso significa que van a menos, ¿vale? Este es el tipo de preguntas que se hacen. Voy a poner 5, dale otra sexta mal porque se ha repetido, ¿vale? ¿Cómo mantener el ánimo con resultados tan malos? Otra. ¿Cómo honrar la memoria de los que nos precedieron o los que son con el Señor? ¿Cómo hacemos un punto especial en memoria de? Porque todos tenemos grandes héroes, ¿no? ¿Cómo honrarles? ¿Cómo hacer para cubrir todos los frentes con la poca mano de obra que tenemos? ¿Cómo reducir costes para mantener la obra de manera sostenible? Esas son preguntas que nos hacemos cuando somos una iglesia que va para atrás, según un estudio, ¿vale? Iglesias en nivel de estancamiento o en nivel de mantenimiento. Iglesias que más o menos están ahí, están bien, porque, claro, para hacer estas preguntas anteriores no necesitamos hacer nada. Simplemente nos preguntamos según no hace falta esforzarnos, simplemente estamos en ese nivel y necesitamos verlo, ¿eh? Si esos son el tipo de preguntas que nos hacemos, estamos en un punto que tenemos que plantearnos. ¿A dónde vamos? Luego hay muchas iglesias que están en su nivel de mantenimiento, que se mantienen, ¿no? Ganan gente pero también la pierden. Entonces más o menos nos mantenemos ahí siempre en la misma base y nos sentimos bien. Mismo tamaño, mismo presupuesto y más o menos estamos en la misma base, sin avanzar. Preguntas que nos hacemos: ¿cómo puedo entrenar a un sucesor para que la iglesia siga cuando yo no esté? Ellos dicen que son las iglesias que se mantienen ahí, ¿no? ¿Cómo mantener los niveles de asistencia cuando la iglesia está en obras? O sea, ahí estamos remodelando y cómo hago para mantener. Son las preguntas para que mantengamos el mismo nivel. ¿Cómo hacemos que esta iglesia sirva de verdad a las personas que Dios nos ha traído? O sea, que no se nos vayan a otra iglesia. ¿Cómo hacer para que nuestro programa sea lo suficientemente atractivo y que no venga Gilson y se lleve a los jóvenes? Tenemos que mantener lo que tenemos. ¿Cómo conseguir suficientes voluntarios para todos los ministerios que tenemos en marcha? O cómo optimizar recursos para sufragar bien los gastos del templo y el sueldo pastoral. Son preguntas buenas, todas, ¿eh? No son malas, son preguntas buenas que hay que hacerse, porque todas estas preguntas hay que hacérselas. Pero las preguntas que nos hacemos revelan
el tipo de visión que tenemos. Entonces, esto es muy retador, ¿eh? Es muy heavy, muy retador. Iglesias en nivel de crecimiento. Iglesias en nivel de crecimiento que aproximadamente en el estudio que se hacía en el año 2017 en Estados Unidos representan el 16% de las iglesias. No sé en España. Las preguntas son: ¿debería cambiar mi estilo de liderazgo debido al crecimiento? Cuando el pastor o los hermanos que están al frente empiezan a preguntarse, con eso que tenemos, ¿habría que hacer las cosas de otra forma? ¿Hay que introducir algún tipo de cambio en nuestra manera de liderar? ¿Cómo ayudamos a los nuevos para que nos conozcan y se conecten mejor? Son preguntas de alguien de una iglesia que está expandiéndose. ¿Cómo mejorar el discipulado para retener a los nuevos? Que no se nos vayan por la puerta de atrás. ¿Cómo mejoramos para que los que vienen no se terminen yendo? ¿Qué es mejor, hacer 2 cultos o ampliar las instalaciones? ¿O mudarnos a otro sitio más grande? Es una pregunta típica de una congregación que está en crecimiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos lo planteamos, ¿no? ¿Cómo mantener el programa de misiones con tanta gente nueva que todavía no diezma? El tema de los diezmos. Motilla, estamos creciendo, ¿no? Y estamos preguntándonos cómo hacer con el tema, por ejemplo, de las ofertas. Hay gente nueva que no entiende, es una señal de crecimiento, una señal de que está viniendo, no está en proceso de estancamiento, ni de mantenimiento, ni de retroceso, está en proceso de ir adelante. Entonces son preguntas buenas y es un patrón de crecimiento cuando estamos preguntándonos estas cosas. Luego me apuntaba estas preguntas de iglesias en nivel de reproducción. Este nivel es el que alcanza una iglesia cuando tiene la visión de plantar otra, por ejemplo. ¿Vale? Estamos hablando de ese punto. La idea peregrina de expandirse, de alcanzar más allá de lo que tenemos aquí. Queremos alcanzar a otros, más allá de lo que vemos los domingos. Y el tipo de preguntas son: ¿cómo podemos plantar una nueva iglesia? ¿Debería nuestra iglesia abrir otro lugar de reunión en la ciudad? ¿O en otra ciudad? Esto es muy, por ejemplo, en nuestra iglesia, que estamos con grupos de hogar, uno de los problemas que tenemos es que, esto ya lo hablaba con mi hijo, decía, tenía que haber un número tope de asistentes a un grupo de hogar, porque a partir de cierto número que se multipliquen, que se dividan y que lleguen a más. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que hay grupos de hogar, y más con lo de la pandemia, que se empezaron a hacer online, la gente que está tan a gusto en el grupo que no, que dice, pero que yo no me quiero ir a otro grupo, que estamos muy bien aquí, que esta gente, estos anfitriones son maravillosos, y es que yo tengo mi grupo de amigos aquí, hago yo yéndome a otro grupo. Claro, hemos malentendido la misión, porque el tema no era tener amigos y estar a gusto, el tema era alcanzar a la gente, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? A un club de amigos. Entonces hemos perdido la visión, hemos perdido la valentía, estamos en otro modo de conservación, ¿no? Entonces, cuando dices en nivel de reproducción, dices, ¿debería nuestra iglesia abrir otro lugar? ¿Deberíamos abrir otro grupo? ¿Deberíamos dividir el grupo? ¿Deberíamos dejar de vernos la cara todos los domingos y empezar a...? Porque este hermano, hay que buscar, para expandirnos hay que separarse. Yo me acuerdo en Madrid cuando se abrió la iglesia en Zazaquemada, y hubo un grupo de jóvenes y gente... Bueno, ahora tenemos en Madrid, por ejemplo, una situación con una iglesia en Fuenlabrada que nos ha pedido apoyo. Y ahora vamos a coger a una serie de familias y los vamos a mandar a Fuenlabrada. Bueno, pues no veas la incomodidad, o sea que lo voy a echar mucho de menos, ya lo sé, lo voy a echar de menos, pero la idea no era reproducirnos. Pues sí que la reproducción duele. Y luego tienes que soltar a los hijos, en un momento tienes que cortar el cordón umbilical y luego tienes que decir, empieza, porque yo tuve que empezar también en algún momento, ¿no? Entonces, estos son preguntas de iglesias en reproducción. ¿Debería nuestra iglesia? ¿Cómo plantar la cultura de aprendizaje y discipulado en todos nuestros miembros? O dices, quiero reproducirme, ¿cómo puedo plantar eso en toda mi gente? ¿Cómo formar o mejorar nuestra escuela de liderazgo para que salgan más líderes? ¿Cómo podemos crear una cantera de nuevos pastores misioneros o líderes para el reino de Dios? Esas son preguntas de una comunidad que está mentalizada en reproducción, no en mantenerse, sino en reproducirse, ¿no? Yo pongo las preguntas aquí porque lo que os decía, esta mañana lo que a mí me interesa es que nos hagamos preguntas.
O sea, y que tú digas, ¿qué tipo de preguntas me estoy haciendo yo? Porque el tipo de preguntas que tú te haces revelan el tipo de mentalidad que tú tienes en cuanto a la Iglesia o en cuanto a tu propio cristianismo, ¿no? Y con eso ya aquí cerramos. Y la otra es iglesias en nivel de multiplicación. Esto es muy estadístico y muy tal, y no sé qué, y muy ideal, y eso representa un 2% de las iglesias en Estados Unidos, las que menos, ¿no? Y también muchas veces yo tampoco estoy de acuerdo con todo, con todo. Os dejo esas preguntas, pero por ejemplo yo me acuerdo que una de las veces, bueno, yo es que comencé a pastorear con 26 años. Dime tú a mí, con 26 años, hacía 2 años que me había casado y tenía nuestro primer hijo con una lesión cerebral, yo tenía más dudas que certezas, ¿no? Como para liderar, y el Señor, milagro tras milagro, nos fue llevando desde donde estamos hasta donde estamos hoy, desde donde estábamos hasta donde estamos hoy. Pero me acuerdo que a mí, y luego salía a cantar a no sé dónde y me hacían una entrevista, típica pregunta de entrevista: ¿cómo te visualizas? ¿Cuál es tu plan de aquí a 10 años? Y yo decía, pues si no sé ni dónde he dejado aparcar el coche. O sea, ¿cómo voy a saber yo? O sea, no sé ni para dónde vamos mañana. O sea, y al final, te digo, muchas veces nuestros planes, o sea, Dios es experto en partirnos los planes por la mitad, eso es lo máximo. Dios puedes hacer planes. Está bien, hacer planes. Está bien, tenemos que planificar y ser organizados, pero que a veces queremos abrir 5 iglesias en los próximos y eso. Pero Dios dirá, ¿sabes? O sea, que tengamos una mentalidad correcta es una cosa, luego que seamos capaces de escribir en un croquis todo lo que va a pasar y seamos profetas a ese nivel, no sé yo, pero bueno, sí que la mentalidad tiene que estar en nosotros, ¿no? Bueno, os dejo las preguntas de las iglesias de nivel de multiplicación. ¿De qué manera práctica puedo ser un creador de héroes en mi iglesia? ¿Cómo puedo sacar tiempo para discipular a 6 personas que a su vez discipulen a otros? ¿Vale? O sea, si esa es tu pregunta, wow, estás en un nivelazo, Pero me pregunto cuántos de nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿De dónde saco tiempo para pillar a otros 6 y inyectarles y para que ellos también... ¿Estás pensando en eso de verdad? Porque es un nivel fuerte ya de multiplicación, ¿no? Pero, ¿cómo plantar iglesias que tengan mentalidad de plantar otras? ¿Y cómo plantar iglesias que tengan mentalidad de plantar otras? Eso es nivel de multiplicación, que es lo que dicen, te hacen una tabla de que es muy divertida y teóricamente es fantástica, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego te ponen el signo de la suma o el signo de la multiplicación. Si pones la suma, 1 más 2, 3, ¿vale? 1 por 2, 2 al principio, pero luego cuando empiezas 1 más 3, 4. O sea, o 2 más 3, 5, pero 2 por 3, 6, o sea, lo de la multiplicación. Y al final, cuando tú multiplicas, es decir, coges a 6, que enseñan a 6, yo me acuerdo de un hermano que me venía y me decía, vamos a ver, si yo hablo a 2 y tú a otros 2, y vamos a ver, y se le escapaba un taco. Porque entonces tenemos ganado el mundo. Eso teóricamente funciona. Teóricamente funciona. En la práctica no lo he visto yo funcionar tanto así, No es tan fácil. De que tú coges a 5 y luego van a ser 5 y otros 5 y por 5, 25 y 125 y no sé qué. Ojalá. En la teoría va muy bien. Y en la práctica luego te muestra que hay otros, que Dios tiene otros ritmos y hay muchos imprevistos con los que tú no cuentas. Pero sí que es importante entender el principio bíblico de la semilla. Plantas una semilla, vale, una semilla, y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, cuando muere lleva mucho fruto. Si no muere se queda el solo, en estancamiento y al final en retroceso. Pero si muere, una semilla te da un olivo y un olivo da muchas semillas, muchas aceitunas, ¿no? Así es. Preguntas: ¿cómo ser una iglesia interesada e involucrada en los actuales acontecimientos sociales? Es muy importante. En la iglesia de multiplicación muchas veces las iglesias estamos enfocadas en nosotros mismos. Nuestro grupo de alabanza, nuestra guitarra, nuestros micrófonos y nuestros ventiladores. Pero lo que está pasando ahora mismo a nivel político o social, poca conexión o poca relevancia tiene la iglesia en eso. ¿Cómo para pensar mucho? Eso son preguntas. Yo no voy aquí a
Pero preguntas. Otra, la última, y terminamos. ¿Cómo convertirnos en un ayudo relevante para la sociedad que nos rodea? O sea, ¿cómo ser un punto relevante en la sociedad? O sea, que la gente pase y diga, vale, estos son no los que, que no sabemos que son los que hacen brujería o algo raro, sino que estos son los que verdaderamente están presentes, o sea, los conocemos en la sociedad. Fantástico, por ejemplo, cuando empezamos en Motilla ahora y estamos, ¿desde dónde estamos empezando? Quizá por nuestra mentalidad aprendida en el tiempo. Porque antes lo que hacíamos era coger el megáfono y ¡Cristo salva! Como dicen, ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y yo me imagino a un tío en el metro en Madrid que escuche y diga... ¿no? O cuando trajeron a Bonke, el gran evangelista, a la Plaza de Toros en Madrid, y se gastaron 200.000 euros en toda esa movida fantástica, alquilar la Plaza de Toros, una movida impresionante, y pancartas y publicidad en el metro, Reinhard Bonke en la Monumental de las Ventas. Y yo decía, vamos a ver, uno que pasa por el metro y ve eso y dice, Reinhard Bonke en las Ventas, vale, voy a ver cómo torea este. O sea, ¿cuánta gente va a saber quién es Reinhard Bonke? Y vaya, al final eso se convirtió en una reunión de evangélicos y más de uno diciendo, ¡ha llegado el avivamiento! Y a mí me llamaron para traducirle que yo participé como el que más en nuestra iglesia por solidaridad con las iglesias, y hay que hacerlo. Pero luego cuando hacíamos la reunión yo me acuerdo, cuando hicimos la reunión de evaluación, yo me acuerdo. Yo que a veces soy la voz discordante ahí entre los pastores, ¿no? ¿Cómo que os ha parecido y tal? ¿Y cómo? ¿Y cuánto decíais? Los 200.000 euros. Y yo decía, mano, de verdad. O sea, ¿y cuántos hemos...? Porque, a ver, luego, conversiones. Nosotros tuvimos papelitos de conversión 70. De los 70 que se convirtieron, ¿sabéis cuántos permanecen? ¿En mi iglesia? Uno. Y dices tú, vale la pena porque por un alma que se convierte en 200.000 euros. Y yo les dije a los pastores, hermanos, los 200.000 euros, dármelos a mí, de verdad. Dármelos a mí. Que lo voy a invertir, o sea, no voy a alquilar la Plaza de Toros, pero con menos presupuesto. Tenemos más conversiones a lo largo de un año en la iglesia. La pregunta, ¿cómo somos relevantes? ¿Es relevante lo que hacemos o sirve nada más que para que nosotros nos sintamos mejor? Y digamos, y mandemos fotos. Y digamos, mira, campaña, 200.000 pavos. Uf, me da grima a mí, ¿eh? ¿Qué ves? Ya nos hemos ido, ¿no? De tiempo. Bueno, termino. Una frase que sacaba yo también de ella, una frase que sacaba de ¿cómo hago crecer mi iglesia? ¿No? Ahí está. ¿Cómo hago crecer mi iglesia? 4 objeciones a esa pregunta. ¿Te parece una buena pregunta? Vale, 4 objeciones, ¿vale? 4 palos a esa frase. El primero, ¿hago? ¿Yo? No soy yo. Somos nosotros. Tenemos mucha mentalidad del yo. Otra, crecer. No se trata de crecer, sino de multiplicar, ¿no? El principio de la semilla. Otra, mi iglesia, si es la iglesia del Señor, que no es la iglesia de Marco Vidal ni de Óscar. Es la iglesia del Señor. El día que no esté yo y no esté Óscar o no estés tú, el Señor lo va a hacer contigo o sin ti. O sea, es suya. Eso a mí me ha costado entenderlo, ¿eh? Porque como pastores a veces tenemos ese ataque nos entra un ataque de, ¿cómo se dice?, de celos, que se nos están yendo a Hilson. Aquí en Jaén no hay Hilson, pero en Madrid hay Hilson. Gracias a Dios por Hilson, porque así cuando haya algo mal tenemos a alguien a quien echarle la culpa de las cosas. En serio,
La iglesia del Señor. Fíjate por lo que hace Gilson. Yo conozco a muchos padres desesperados porque sus hijos se les iban al mundo y se han enredado en Gilson y están ahí y se han comprometido ahí. Pues mira, no sé, yo entiendo que es una iglesia, puedes decir lo que tú quieras, pero y que se está yendo gente, vale, y cosas, y yo también, hay muchas cosas que haría de otra forma. Pero que es la iglesia del Señor, ¿cuándo nos vamos a enterar de eso? Que Dios cuida de su iglesia y que seamos siervos como tenemos que serlo donde somos, ¿no? Y que el nombre de Cristo, cuando vinieron vienen los discípulos a Jesús y dicen: Señor, hemos encontrado a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no nos sigue. Y dice Jesús: no se lo prohíbáis. O sea, el que no es conmigo es contra mí, ¿no? El que conmigo no recoge desparrama. Qué fuerte eso. Mi iglesia, y luego iglesia, ¿no? Cuando leía esta frase y las objeciones, decía: no es iglesia, es reino, ¿no? Como que la pregunta correcta debería ser: ¿cómo logramos que avance el reino de Dios? ¿Cómo logramos que avance el reino de Dios? Ese es el tema, ¿no? No es mentalidad de mí, iglesia local, no es mentalidad de yo, no es mentalidad, es de la iglesia de Cristo y cómo yo logro que el reino avance, ¿no? De eso se trata. Vale, entonces yo, para terminar, de verdad, ya terminar, me gustaría que leyéramos solamente este pasaje en Lucas 9, 57 al 62. Y os dejo eso para esta sesión. En la próxima sesión vamos a hablar de 5 estrategias para verdaderamente desarrollar este tipo de liderazgo valiente, seas quien seas, ¿no? Pero en Lucas 9, 57 al 62 se nos habla de 3 señores que pasaron a la historia, se hicieron famosos porque fueron los que querían seguir a Jesús, pero nunca le siguieron. Querían, las intenciones eran buenas. Y como decía mi abuelo, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Pero al final lo que cuenta es lo que hacemos, ¿no? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Vale? Os dejo simplemente este pasaje y os dejo para que meditemos en ello, ¿no? Porque estos señores pasaron a la historia como los que querían. Podemos ser como estos, con buenas intenciones. Hay 3 cosas que veo, creo que los 3 ejemplos nos muestran 3 cosas. La primera de ellas, 3 palabras que os voy a dejar y con eso termino. La primera de ellas es renuncia. Pero lo importante para mí no es tanto la pregunta que le hacen al Señor, sino lo que Jesús les dice. Cuando Jesús les habla, muchas veces cuando Jesús contesta, no corresponde con lo que le han preguntado. Es lo que hace grande a Jesús, porque no responde responde al corazón, a lo que hay dentro. Entonces dice: Señor, te voy a seguir por donde quiera que vayas. Y dice: Señor, las zorras tienen guaridas, las aves nidos y yo no tengo ni una almohada. ¿Qué? ¿Te apuntas o no? O sea que yo te sigo. Pero claro, Jesús empieza a tocar un punto que era un problema para este hombre. Y es que las zorras tienen guarida, todo eso es bueno, las aves tienen nidos, eso es bueno porque lo hizo el Señor, no es que sea malo. Que el hombre tenga una almohada, pues dímelo a mí, que yo con la almohada hoy me ha ayudado bastante a dormir, eso es bueno. Pero Jesús dice que él no tiene. Significa renuncia. Renuncia, no está hablando de que deje el pecado, que ya se supone que lo ha dejado y todo, está hablando de que renuncia a cosas lícitas, que son lícitas, que otro las tiene, las hace y va a ir al cielo también y no es condenable. Pero Jesús está diciéndote a ti que si le vas a seguir en el discipulado vas a tener que renunciar a cosas. Y seguir a Jesús y ser valientes implica mucha renuncia. Y renuncia no significa hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto. Significa que dentro de lo correcto hay cosas que son muy lógicas y muy lícitas y te toca renunciar. Y si estás dispuesto, pues vas a poder seguir a Jesús en el camino. Pero si no estás dispuesto, dice Jesús, no me sigas. ¡Wow! ¿No? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pues hoy es al contrario, yo sigo a Cristo para que me llene.
No, si dice Jesús. Y si ni siquiera dice, si alguno quiere venir en pos de mí, venga y le voy a enseñar a negarse. No, venga negadito de casa ya, aprendido de que aprenda a decir que no a sí mismo. No me vengas con que quieres una almohada, que no hay. Yo me voy, no me vengas luego, o sea, renuncia. Fuerte eso. Entonces, si queremos ser valientes, el tema de la renuncia nos lo tenemos que plantear. La otra palabra es postergación. Yo había puesto procrastinación, pero que es más rara, pero significa retrasar cosas. Señor, yo te sigo, pero espérate que yo primero... Y eso nos pasa a todos. Cuando yo tenga los dones que tiene aquí mi hermano David, entonces sí que voy a ser un crack. Cuando yo sepa tocar el piano como mi hermano, entonces sí. Cuando yo construya mi casa, cuando yo tenga hijos, cuando yo me case, cuando consiga pareja, cuando tenga trabajo, cuando never. Porque estás esperando que se te solucione la vida para poder seguir al Señor, y es al revés. Sigues al Señor para que se te solucione la vida. Postergando. Jesús está diciendo, como tengas algo más importante que hacer, no has entendido nada, no vengas. Pues vas a tener todo el rato, porque, o sea, y no vayas a... De verdad, ¿tú crees que los pastores y los que sirven al Señor tienen la vida solucionada? Y ya no tienen otra cosa que hacer que estén cargando de mano, voy a servir al Señor. Ya lo tengo todo. ¿Qué dices? ¿Tú sabes lo que tengo yo? Los problemas, que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos situaciones indeseables, que si pudieras escoger, escogerías que no sucediera eso. 1000 cosas sin solucionar. Pero en el plano físico, en el plano emocional, en el plano económico, en todos los planos. Postergación. Y la otra es enfoque, que tiene que ver con el último, ¿no? Que le dice, yo sí, tal, pero primero no sé qué, que no sé qué dice, que me despida yo, tal. Y dice el Señor, Jesús le dice, ninguno que pone la mano y mira para otro lado es apto. Eso ellos lo entendían muy bien, los labriegos lo entendían porque había que poner el arado y tirar, y se ponían una estaca al final y tenían que mirar para adelante. Tú has visto los surcos como son, ¿no? Rectos. Entonces no se podía ver. Y si el tío miraba para otro lado, pues luego tú ves la curva en el surco, justo coincidiendo con el momento donde ha mirado para el tendido. Entonces, dice, es el enfoque. O sea, si hay algo, porque mira, todos tenemos, ahora mismo tenemos uno de nuestros pastores que se ha caído, así de fuerte, estamos hablando por él, ¿no? Nuestro hermano Maxi, se ha caído pintando, tiene un accidente y se ha clavado el palo del recogedor en el ojo y ha perdido el ojo. Así. Te cambia la vida, o sea, y dice el Señor, si cualquier cosa que vaya a suceder te va a cambiar el enfoque. Yo hablaba con él ayer, ¿no? ¿Cómo estás? Y me decía, pues, ¿cómo quieres que esté? Me duele mucho y tal, y pues el Señor tendrá un propósito con esto. Algo quiere el Señor. Y me decía, están pasando cosas muy bonitas en Ponferrada, porque la iglesia, están viniendo los hermanos y Dios está usando esto. Hablándome de cómo Dios, no me está hablando de su ojo, que le llamo para preguntarle por el ojo. Que le están haciendo una prótesis para que se parezca al que tiene, para tener un ojo de cristal. Pero así, de la noche a la mañana, estoy hablando de una persona que fui al colegio con él. Me ha cambiado la vida, de golpe. Dice el Señor el enfoque. Me encanta ver a los siervos de Dios, para mí son los auténticos, los que pase lo que pase, ahí sigue. Recuerdo a un hermano, ¿no? En una ocasión, que perdió a su hija con 11 años, un tumor cerebral. En 6 meses se la llevó. Y me acuerdo, yo era un chaval, nunca olvidaré a ese hombre delante del féretro de su hija decir, yo creo que Jesucristo hoy sana el cáncer. Y yo chupando ahí, de niño, aprendiendo. El enfoque, dice Jesús, ninguno que pone la mano en la radio y mira hacia atrás es apto para el reino. La casa de los valientes, ¿no? Ser valientes. Ser valientes implica que el Señor es lo primero, y creo que en este tiempo muy concreto hacernos las preguntas concretas y conseguir, para mí, en este tiempo para mí esa es la clave, ¿no? Conseguir que el Evangelio no sea algo para que yo sea un héroe, sino entender que Dios me llama a ser un hacedor de héroes, y puedes serlo tú, y tú, todos. Si nuestra mentalidad no es solamente sobrevivir, sino plantar esta semilla en otro, que la plante a su vez en otro, o en 2, o en 3.
Las matemáticas ya se encargará el Señor de hacerlas, pero la mentalidad es la que el Señor quiere que tengamos. Y eso creo que en este tiempo es ser valientes. Y bueno, yo aquí ya lo dejamos, esta primera sesión. Porque como decimos, la cabeza solo retiene lo que el trasero aguanta, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué tal si nos ponemos